Gloria a Dios. Te adoramos, mi Señor. Exaltamos tu nombre, que es sobre todo nombre. Santo eres, Señor. Te amamos, Padre. Glorificamos tu presencia en esta hora, Señor. Gracias, Padre, por este privilegio que una vez más nos das, nos regalas, de bendecirte, Señor, de llenar tu trono de alabanza. Gracias, Padre poderoso, porque tu Espíritu Santo se mueve de una manera gloriosa, de una manera sobrenatural. Tu presencia, Señor, está con nosotros, en nosotros y para nosotros. Y hoy queremos bendecir tu nombre una vez más, Señor. Queremos ser fieles a ti, queremos ser fieles, Señor, a tu maravilloso nombre. Que tú tomes el control de este tiempo, Padre. Toma el control de nuestras vidas, de nuestros corazones. Y que tu Espíritu Santo se mueva, Señor. Se mueva de una manera gloriosa, de una manera sobrenatural. Que ministres nuestras vidas, nuestros corazones, Señor. Y puedas hablarnos una vez más, Padre. Gracias. Gracias por tu maravillosa presencia. Gracias, Padre eterno, por dirigirnos. Gracias por amarnos, Señor. Gracias por perdonar nuestros pecados. Y creo que en medio de todo, Señor, nos queda solo pedirte que tengas misericordia de la humanidad, que tengas misericordia de nosotros en este día, en fechas como esta, Padre, donde nosotros entendemos, Padre, tú has abierto nuestros ojos y aunque el mundo entiende y comprende tantas cosas, Señor, siguen yendo en contra de tu voluntad. Pero creemos, Dios de la gloria, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que tu presencia se seguirá manifestando, que tú seguirás sanando, seguirás liberando, seguirás restaurando, Señor, y tu Hijo seguirá siendo reconocido, Señor amado, por muchas naciones, por muchas familias, como único y suficiente Salvador personal. Gracias, Señor, por este día, por este tiempo, Dios de la gloria, que nos estás regalando. Reconocemos que es un tiempo de bendición, Padre, porque no estamos practicando las cosas de las tinieblas, no estamos practicando fiestas paganas. Al contrario, Señor, nuestra intención es honrar y glorificar tu nombre en esta hora, Padre, por lo que has hecho en cada uno de nosotros, mi Dios amado. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo. Gracias por cada persona que se conecte, por cada una de sus familias. Señor, bendícelas conforme a tus riquezas en gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muy buenas noches todo el que está conectado, el que se va a ir conectando. Bendecimos su vida, bendecimos su hogar, su empleo. Que todas las áreas de su vida sean llenas de la gloria, el amor y el poder de Dios en esta noche. Y vamos a hablar un poco de las maldiciones. Hay cosas que de pronto nosotros los cristianos, cuando no leemos, escudriñamos, estudiamos la palabra, las malinterpretamos. Como hay cosas que son mal enseñadas. Y cuando nosotros nos enseñan algo, nos vamos por esa línea de esa doctrina errada, tendemos a cometer errores y aún muchos se refugian en esos errores. Y les voy a dar un ejemplo. Nosotros los cristianos debemos tener clara la diferencia entre los demonios y el pecado. ¿Sí? La diferencia entre pecar y posesión demoníaca.
El que toma y se emborracha no está poseído por un demonio. O sea, el demonio del alcoholismo, dice el borracho: sáqueme este demonio, pastor. No, usted no está endemoniado. Usted lo que está es en un pecado. La Biblia habla de no os embriaguéis con vino. Mire que da una orden de no embriagarse. ¿Por qué? Porque Él nos da la facultad de que nosotros tomemos la decisión y dejemos de tomar. Pero no está endemoniado. ¿Pero qué pasa? Lógicamente hay demonios que alrededor de su pecado toman el control de él. Y así el adulterio, la fornicación, la mentira no son demonios, son pecados. Hay personas que: no, pastor, necesito que me saque el pecado. Voy a seguir con el ejemplo del pecado del alcoholismo. Entonces yo le digo: no, no es un demonio, es un pecado lo que usted tiene, y usted debe arrepentirse y pedirle a Dios que lo ayude, que lo fortalezca para usted dejar ese pecado atrás. Lógicamente, en el momento que la persona se arrepiente de su pecado, viene Dios a traer libertad de todo lo que rodea, porque ustedes saben que detrás del alcoholismo hay infidelidad, puede haber drogadicción, hay mentira, hay ruina. O sea, hay tantas cosas que rodean un pecado, y entre esos pueden haber posesiones demoníacas e influencias demoníacas. Pero el alcoholismo no es un demonio, es un pecado del cual debemos arrepentirnos. Entonces, ¿qué pasa? Al tener esta confusión, o al ser mal enseñados, si yo enseño que el alcoholismo es un demonio, escúchenme bien el gran problema que se puede sembrar en la persona. La persona viene a decirme: pastor, necesito que por favor me libere. Le cuento esto porque me ha pasado. Pastor, sáqueme el demonio del alcoholismo. Yo quiero dejar de tomar, pero no he podido. Y ningún pastor, me dijo esa persona en algún momento, ha podido sacarme este demonio, porque yo sigo tomando y tomando y tomando. Ahí es donde el pastor dice: aquí es donde hay que hablar con la verdad de la palabra. Y uno sabe que al decirle a la persona la verdad, la persona se va a molestar, la persona no le va a gustar mucho lo que va a escuchar, etc. Entonces yo le dije a la persona, le dije: mire, sucede que usted no está endemoniado, no hay un demonio de alcoholismo. Lo que usted tiene es que arrepentirse de ese pecado. Ese es un pecado que hay en su vida. Usted tiene que primero reconocer que es un pecado, que usted es pecador. 2, pedirle perdón a Dios. Y 3, apartarse, no volver a tomar, no volver a frecuentar esos lugares. No volvió. O sea, no quiere asumir su culpa, no quiere entender la consecuencia que está viviendo. Entonces, por ende, él prefiere decir que no es él el del problema. Y de alguna manera, entonces, ¿qué pasa? La persona, al decir: ninguno ha podido liberarme de este demonio de alcoholismo que yo tengo, si eso fuera cierto, no se preocupe. Porque cuando usted llegue delante de la presencia de Dios y Él le diga que por qué tiene que entrar al cielo, o qué méritos, o qué ha hecho para entrar al cielo, o esté ahí delante de Dios, usted le va a decir: no, Señor, déjeme entrar, porque es que usted nunca quiso sacarme el demonio del alcoholismo. Porque eso es una obra, Dios es el que libera. ¿Sí? Y la Biblia dice que nosotros debemos vivir o disfrutar en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Entonces nosotros debemos entender eso. Claro, sí, imagínense, yo he puesto ejemplos a muchas personas, yo les he puesto ejemplos, perdónenme la palabra, como ejemplos ridículos o ejemplos tontos. Donde imagínese que llega mi esposa y me encuentra acostado con otra mujer.
y me encuentra en adulterio. Y mi esposa me dice, ¿qué estás haciendo? Y yo le digo, tranquila, mi amor, no soy yo. Es que estoy poseído por un demonio y el demonio está controlando mi vida. Entonces la esposa le va a decir, bueno, sí, como que la esposa le tocaría aguantarse porque ¿qué le está dando a entender? Dios no me ha liberado de este demonio. Y entonces así los cristianos pudiéramos hacer un sinfín de cosas con la excusa que Dios no ha querido liberarnos. Entonces debemos aprender a diferenciar entre pecado y entre una posesión demoníaca. Eso es una diferencia muy grande. Y hoy vamos a mirar, a tratar de entender un poco el tema de las diferencias entre maldiciones y pecados. La maldición viene por causa del pecado, pero sucede que la Biblia habla de cuando se heredan maldiciones, no pecados. Se heredan maldiciones. Y la Biblia nos da a entender que cuando nosotros llegamos a Cristo, esas maldiciones que pudimos haber heredado son cortadas. Pero hay cristianos que siguen con eso. No, es que mi abuelo fue borracho y por eso yo soy borracho. Y mi abuelo fue borracho y mi papá fue borracho, entonces yo soy borracho. ¿Qué pasa? ¿Eres cristiano? No eres cristiano porque ya no te has arrepentido de ese pecado. Entonces dicen, no, es que es una maldición generacional que me viene persiguiendo. No es una maldición, es un pecado con el que tú no has querido cortar. Y si fuera una maldición, ya Cristo la hubiera roto, porque vamos a mirar sobre quién vienen las maldiciones. Y vamos a mirar Éxodo 25. Éxodo capítulo 20, versículo 5. No te inclinarás a ellas, hablando de la idolatría, ¿no? De imágenes. Vamos a leer desde el versículo 3 para tener un poco de contexto. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos. Ahí habla la maldad, lo generacional que podemos decir que se hereda por alguna razón. ¿Qué dice Dios? Que visita esa maldad. ¿Pero de quién? ¿La maldad de quién? Dice que visita la maldad sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. La pregunta es, ¿tú aborreces a Dios? No. Entonces no visita tu maldad. ¿Por qué? Porque en nosotros ya no debe haber maldad. Y si Dios nos visita es para bendición, no para maldición. ¿Por qué? Porque ya Cristo nos hizo libres. Éxodo 34, 7. Éxodo 34, 7 dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, aquí estamos hablando de idolatría. Ahora, hago un paréntesis grande y doy la gloria a Dios porque está lloviendo. Hace 30 segundos se puso a llover. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Que ya todos corrieron para sus casas.
Les toca ir a quitarse el disfraz, les toca dejar de pedir dulces, les toca dejar de celebrar esta fiesta satánica. Por eso doy gracias a Dios. Porque, hermanos, mire, alguien de pronto me dice: pastor, ¿y por qué no predica sobre eso? Mire, hermanos, es difícil ver la dureza del corazón. ¿Saben por qué? Porque aún los sacerdotes en el catolicismo ya enseña lo mismo que enseña el cristianismo sobre el Halloween, que no se debe celebrar. Usted mira las redes sociales, ahí están los mensajes, las predicaciones. Entonces ya como que tanto decir, pero mire, cuando no hacen caso, Dios es el que actúa. ¿Quién es el único que puede mandar la lluvia? Dios. Y Dios está deteniendo, no sé de pronto en algunas otras ciudades, pero en Santa Marta está lloviendo para la gloria de Dios Padre. Continuamos. Entonces, nosotros debemos entender también en Deuteronomio 5:9. Capítulo 5, versículo 9. Dice: no te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué es lo que pasa aquí? Recuerden que cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto, Dios les advirtió que no fueran a tomar las costumbres de las naciones que ellos iban a heredar. ¿Qué pasaba? Esas naciones paganas eran idólatras, tenían cientos y cientos de dioses para adorar. El dios de la luna, el dios del sol, el dios del agua, el dios del árbol, el dios de todo. Todo lo adoraban, a todo se inclinaban. Entonces Dios le dice a Israel, cuando le da las tablas de la ley, los mandamientos, que no se fueran a hacer imágenes, que no hicieran dioses, que no se humillaran delante de ellas. ¿Por qué? Porque eso iba a tener unas consecuencias, y por causa de esas consecuencias él tenía que visitar la maldad. Nosotros como padres advertimos y advertimos a nuestros hijos. Cuando ellos hacen algo malo, tenemos que visitarlos con la correa, tenemos que visitarlos para castigarlos. ¿Por qué? Porque está incumpliendo algo de lo cual ya le habíamos advertido que no hiciera. Entonces Dios tiene que tomar cartas en el asunto, porque Él advirtió que no se inclinaran, que no fueran idólatras. Ahora, ¿qué pasa, hermanos? ¿Por qué la advertencia? Porque la idolatría tiene consecuencias. Ahora, ¿qué es la idolatría? O ser idólatra o un ídolo. No es solamente el postrarse delante de una imagen o de una estatua o de algo. También idolatría, porque hay gente que se humilla o adora imágenes o les da el primer lugar sin tenerlas al frente. O sea, hay gente que le reza a una imagen, a un ídolo, pero no lo tienen al frente. O sea, no, yo creo en San no sé quién, y lo invocan y lo adoran sin tenerlo ahí al frente. Entonces no necesita solamente tener la imagen de eso. La idolatría también concluye en todo lo que le quita el primer lugar a Dios, porque hay un amor excesivo hacia muchas cosas o hacia muchas personas. Cosas que la persona dice: no, pero es que yo tengo que hacerla, y quiere darle el primer lugar a eso. Ejemplo, aunque la borrachera, el tomar es un pecado, la persona cuando dice: es que yo no puedo dejar de tomar, también hay algo de idolatría en su vida y en su corazón por el licor, porque dice que no, o sea, le está dando más prioridad a eso
Mire, si no metiéramos a Dios, aún prefiere el licor que su propia familia, que sus propios hijos. Y eso es lo que Dios no quiere, que nosotros no le demos el primer lugar a ninguna imagen, a ninguna estatua, a ninguna cosa, ni a ninguna persona, sino que Dios sea el que ocupe el primer lugar en tu vida y en mi vida. ¿Por qué? Porque Él es el único que nos puede traer libertad, bendición y liberarnos de las maldiciones. ¿Qué era lo que Dios les estaba evitando aquí al pueblo de Israel? No se inclinen a ellas, ni las honren, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad. O sea, eso que ustedes están haciendo es malo. Y si ustedes lo hacen, yo tengo que visitar la maldad. ¿Qué pasa? La idolatría es pecado. Aparte de ser pecado, nosotros entendemos que todo pecado tiene consecuencias. Pero aparte de traer consecuencias, hay maldiciones. Y esas maldiciones se atribuyen en enfermedades, en ruinas, en cosas que no son pecados. Hay personas que viven enfermas y no saben por qué. Miren, yo esto lo he explicado. Y muchas veces va la persona al médico y no, es que me duele aquí, tengo aquí, es que no puedo respirar bien. Y lleva 10 meses yendo al médico y el médico no encuentra cuál es la enfermedad. Con tanta tecnología que hay, y el médico no sabe por qué está sufriendo de lo que está sufriendo. Ahí es donde vemos que el causal de esa enfermedad no es un problema físico, sino un problema espiritual, porque del tema físico los médicos saben y se pueden encargar. Pero si no encuentran qué es la enfermedad, es porque es un tema espiritual y los médicos no saben de temas espirituales. Y la persona dice, no sé, y uno se pone a averiguar, a indagar y concluye que tiene problemas espirituales, que la enfermedad es un problema espiritual. Hace poco hablábamos con mi esposa y que cuando una mujer queda embarazada le mandan a hacer un examen de VIH. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el VIH está en la sangre, en el ADN de la persona. Por causa del pecado adquirió una gran maldición, maldición de muerte. ¿Qué pasa con ese bebé? Corre un riesgo muy alto de nacer con SIDA. Por eso le mandan a hacer ese examen, para poder empezar a mirar si se puede tratar o no se puede tratar. Pero de esa misma manera es que se pueden heredar espiritualmente algunas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Hay una consecuencia seria y muy grande al ser idólatras frente a muchas cosas. Ahora, nosotros sabemos que la idolatría trae, o sea, es un error grande, un pecado muy grande que comete el ser humano. Pero la práctica a la idolatría es una ignorancia muy grande que hay en el ser humano. ¿Por qué? Porque saben que eso a lo cual se humillan, adoran, le hablan, le piden e inclusive le llevan ofrendas, le prenden velas. Sí, hay gente que idolatra a los muertos. O sea, un muerto no habla, no ve, no escucha. Un muerto, una imagen que la construyó alguien, la fundió con un metal, con madera, con yeso. Eso la misma Biblia nos dice. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. La Biblia es muy clara. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hay detrás de las imágenes, de los ídolos? Cuando una persona le ofrece sacrificio a un ídolo, cuando una persona invoca a un ídolo, ¿qué es lo que está haciendo? Porque este es el desconocimiento que se tiene. Y aquí es donde las personas, siempre me hacía yo la pregunta, ¿por qué cuando a una persona que dice ser católica
uno le habla de sus ídolos, que es pecado, ¿por qué se enojan tanto? Y miren que es la parte bíblica donde las personas más se molestan. Cuando les hablan de un pecado puntual, la idolatría, se molestan de una manera. Cuando uno se les mete con ese santo, con esa imagen, con esto, se molestan de una manera muy fuerte. Y yo decía, pero ¿por qué se molestan tanto? Igual si quieren seguir con su idolatría pueden hacerlo, pero ¿qué pasa en sus corazones? Y es porque empiezan a ser redargüidos por Dios. Empieza a suceder algo en donde lo que empieza a actuar son los mismos demonios que los tienen controlados. Ahora usted me dice, pastor, ¿de dónde saca usted que al adorar ídolos se invocan demonios? ¿De dónde saca usted que detrás de un ídolo, de una imagen o de la idolatría hay demonios y que son posesiones demoníacas lo que hay? Ahora, la idolatría no es un demonio, la idolatría es una práctica, pero detrás de esa práctica lo que se mueve son demonios. Por eso él dice, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos. O sea, ese tipo de maldad Dios tiene que visitarla para mirar cómo rompe con esas maldiciones, para mirar cómo hace justicia, cómo libera. Y hoy es un día donde la idolatría se mueve con mucha fuerza. En las redes sociales publiqué un video. Miren, ¿cómo puede uno darse cuenta de las cosas y cada día darse uno cuenta que no es solamente la Biblia nuestra? El video que se publicó hoy habla de que en la Biblia satánica ahí especifica que una de las dos fiestas más importantes que el satanismo celebra es el Halloween. Y hoy en día lo están idolatrando, y les voy a dar ejemplos puntuales de cómo están idolatrando esta fiesta pagana. Ejemplo, bueno, hoy vamos a ir todos los días nos reunimos a hacer entrenamiento en un parque. Entrenamos, estamos allí entrenando, traemos los niños a entrenar algún deporte. ¿Y saben qué dicen las mamás? Yo no voy a traer mis hijos hoy 31 de diciembre, de octubre. Hoy no los voy a traer porque los están robando. Entonces yo no quiero exponerlos, no los voy a traer. Pero no los llevan al entrenamiento, pero sí los sacan a pedir dulces. Eso, porque eso es idolatría. O sea, ¿dónde está corriendo más riesgo de que se roben? ¿Ves? Como la fiesta los tiene controlados, no les interesa absolutamente nada. Prefieren dejar de hacer cosas importantes que dejar de pecar. Y ahí vemos cómo se toma el control. En muchos colegios, en muchos jardines, instituciones que se hacen llamar cristianas, camuflan, hermanos, la supuesta celebración del día de la Biblia. No es que hoy, la pregunta es ¿por qué hoy les dan por celebrar el día de la Biblia? ¿Y por qué hoy hacen que los niños vayan a ir disfrazados? ¿Y por qué hoy les dan dulces? No, estamos celebrando el día de la Biblia. Entonces nosotros debemos tener cuidado. Y hacen todo ese poco de tramullas, pero el profesor de la institución cristiana hace eso, pero dice que diciembre eso sí es del diablo. El nacimiento de Cristo eso sí es del diablo. Entonces debemos tener cuidado. Hoy vi algo. Una mamá en el hospital atendiendo una cita médica con su hijo. No sabemos qué tiene su hijo, qué enfermedad tiene,
su hijo es muy grave, etcétera, etcétera. No sabemos, pero ¿sabe cómo fue a llevar su hijo al médico? Disfrazado. El niño tenía puesto su disfraz. Ay, ¿qué será lo que tiene mi hijo? Está acarreando maldición. O sea, hermanos, a veces es inconcebible ver que las personas no abren sus ojos, ni los físicos ni los espirituales, para atender a la palabra de Dios. Y dicen que los cristianos somos exagerados y lo único que queremos evitar es maldición sobre los niños, sobre las vidas. Es lo único, hermanos. Miren, hay una pregunta. Que cuando tú hables con alguien que quiera celebrar el Halloween y te diga que tú eres exagerado, o sea, cuando yo le digo a alguien que el Halloween no se debe celebrar, que es una fiesta satánica, ¿qué estoy ganando yo? Yo no estoy ganando nada, lo único que quiero es evitarle problemas a la persona, que no acarrie maldiciones, que no vengan maldiciones sobre sus vidas. Pero no entienden, ellos piensan que nosotros lo que no queremos es que ellos la pasen bueno. Entonces debemos pensar y analizar, hermanos, cuáles son nuestros fundamentos, y que las personas se van a seguir enojando y van a seguir haciendo celebraciones a propósito con la intención de ofender a los cristianos. Entonces debemos tener mucho cuidado. Ahora vamos al sustento. Primera de Corintios 10, 19. Primera de Corintios 10, 19. Dice: ¿qué digo pues? Aquí Pablo le está hablando a la iglesia en Corintios y está en signo de interrogación. ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Mire, ni los ídolos ni lo que se les sacrifica. ¿Por qué? Porque recordemos que en los tiempos bíblicos se sacrificaban aún a los niños, a dioses paganos, al dios Moloch. Quemaban los niños vivos, los ponían en las manos de esta estatua y los quemaban vivos. Hoy en día le llevan comida, le llevan frutas, les prenden velas, les llevan agua. O sea, ni el ídolo ni lo que usted le lleve. Eso no es nada, dice Pablo aquí. No es nada. O lo que se le sacrifica a los ídolos. Versículo 20, mire la explicación. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. O sea, la vela, el agua, la comida, la fruta y todo eso, los rezos, las peticiones. Hay gente que le canta a los ídolos. ¿A quién le está haciendo todo eso? No se lo está haciendo ni a Dios ni a ese ídolo. Lo está haciendo a los demonios. Y todo eso acarrea maldición. Entonces, las maldiciones generacionales, maldiciones, enfermedades, no sé, ruina. Imagínese algo, una explicación. Cuando una persona vive en ruina total, en una ruina miserable, que de pronto no abre sus ojos espirituales para ver su condición, la condición en la que está viviendo, de ruina, de mendicidad, y tiene un hijo, su hijo nace en esa condición. ¿Qué quiere decir? Que está heredando la pobreza, la mendicidad, y va a enseñarlo a vivir en esa área. ¿Qué pasa? Si esa persona, ese hijo, conoce a Cristo, Cristo abre sus ojos, Cristo lo libera y lo levanta y lo restaura,
Él corta con esa maldición y permite que esa persona se dé cuenta de su condición para que empiece a salir de esa condición, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que quiere el Señor. Pero hay personas que tienen ese pecado. Ahora, nosotros miramos nuestros antepasados porque la Biblia nos dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, dice Dios, de los que aborrecen a Dios. Ahora, si tú y yo miramos nuestros antepasados, bisabuelo, abuelo, mi papá, yo miro todos mis antepasados, ¿qué pasa? Si yo examino todas mis generaciones pasadas y me doy cuenta que en mi familia no hubo ningún borracho. O sea, yo digo que es una maldición, pero oiga, no, es que en mi familia nadie fue borracho, nadie fue vicioso, nadie fue un adúltero. Entonces, ¿a quién le heredé? Y esa es la muestra que eso puede ser, que eso es un pecado. Ahora, tú puedes decir, ay, sí, es que mi abuelo fue adúltero, mi papá fue adúltero. Entonces, porque ellos fueron adúlteros, ¿yo también tengo que ser adúltero? No, yo tengo claro que eso es un pecado y yo no quiero vivir en ese pecado. Por eso Cristo ya me hizo libre, porque yo me acerqué a Cristo y le pedí perdón por ese pecado que de pronto llegué a practicar en algún momento. ¿Por qué? Porque yo examiné ya. Ahora yo me doy cuenta que de pronto alguno de mis familiares sí estuvo involucrado en la brujería. Alguno de mis familiares estuvo involucrado en muchas cosas, las cuales como que yo las heredé, pero cuando yo me enteré de eso, me acerqué a Cristo y le dije, Señor, perdóname. Te pido que hoy cortes con estas prácticas. Hoy yo renuncio a la brujería que hizo mi abuela, hizo mi mamá e hice yo en algún momento por ignorancia. Te pido perdón. Y automáticamente Dios corta con cualquier maldición. ¿Por qué? Porque lo estamos reconociendo, estamos entendiendo. Cuando nos acercamos a Dios, Él nos libera en totalidad. Y nosotros empezamos a ordenar nuestra vida. Totalmente nuestra vida. O sea, yo me doy cuenta que mi pecado era la borrachera. Mire, siempre que mencione la borrachera es un ejemplo que yo coloco. Pero usted debe analizar su pecado. Y si no es un pecado y ya entendiste que es una maldición, analiza esa maldición. ¿Y qué tienes que empezar a hacer? A ordenarla. Dios es un Dios de orden y Dios quiere que tú y yo nos arrepintamos. Dios quiere que tú y yo vivamos en libertad, que no seamos cautivos ni del pecado ni de las maldiciones que hayan venido por heredad o que hayan venido porque un día yo empecé a practicarlas. Empezamos a ordenar. ¿Qué dice Juan 8:36? Juan capítulo 8, versículo 36. Dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Verdaderamente. Pero cuando entramos en la libertad que Cristo quiere darnos. Esa es la libertad, hermanos. Cristo libera. ¿A quiénes libera? A los que se arrepienten. Por eso aquí hay algo bien interesante en Éxodo, que dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos, de los que lo aborrecen. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿tú aborreces a Dios? Yo creo que tú no lo aborreces. Entonces, como tú no aborreces, no hay maldición en ti. Y si hay alguna por ignorancia,
Lo que tú debes hacer es acercarte a Dios y pedirle perdón. Y automáticamente Él te va a perdonar y va a traer libertad a tu vida, a tu corazón, a tu familia. Por eso dice ahí en el versículo que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos. Y la maldad, ¿qué es maldad? La maldad es lo que no está en armonía con el orden divino. Ahora hazte esa pregunta y analiza tu vida. ¿Hay algo que no esté en armonía con el orden divino en tu vida? Algo. O sea, ¿qué te falta por ordenar? ¿Qué te falta por limpiar, por poner en orden delante de Dios? Y cuando no hay algo en orden, es porque hay maldad en tu vida. ¿Cuándo hay maldad? Cuando la persona tiene en su vida, cuando no está conforme con la ley moral de Dios, y es la causa de la existencia de la maldad. Hay personas que dicen, yo no le veo nada de malo a tomar, no le veo nada de malo a fumar, no le veo nada de malo a acostarme con la vecina. Y hay personas que dicen, no le veo nada de malo a salir a pedir dulces, a disfrazarme yo, a disfrazar mi hijo. No veo nada de malo. Bueno, ¿qué quiere decir? Que hay maldad en su vida. Y si hay maldad, es porque usted o la persona aborrece a Dios. ¿Por qué? Porque no quiere obedecerle. Y eso es la maldad. Cuando hay algo que no queremos poner en orden, de las cosas morales, del orden divino hacia Dios. Ahora, si la maldad te visitara siendo cristiano, ¿de qué nos serviría ser cristianos? Si no, la maldad, ¿de qué me sirve? Si Dios promete guardarme, cuidarme, sustentarme, bendecirme. Y si me visita la maldad, entonces ¿de qué me está sirviendo ser cristiano? Ahora, si eres un cristiano sujeto a la palabra, si eres un cristiano que está guardando el orden de Dios. ¿Por qué? Aborrecer, dice la maldad de los que me aborrecen. ¿Y qué es aborrecer? Aborrecer es un rechazo o un repudio, donde no quiero saber nada. Y esa pregunta tú debes hacértela. Ahora, yo sé que si yo te pregunto, ¿tú aborreces a Dios? Y tú me dirás, no, yo no lo aborrezco. Pero voy a dar una enseñanza o voy a colocar un ejemplo muy textual de algo cotidiano. El diezmo y las ofrendas, el tema económico. Hay gente que dice, yo no diezmo porque esos pastores, o bueno, la excusa que tengan. ¿Qué pasa ahí? Está aborreciendo un mandamiento de Dios, que es diezmar y ofrendar, por la excusa que tenga. O sea, hay maldad en su corazón al no querer darle a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué? Porque busca las excusas. La persona también que dice, no, eso no hay que congregarse. Hay maldad en su corazón. La persona que no quiere orar y escudriñar la palabra, hay maldad en su corazón. O sea, hay un rechazo, un repudio. Usted mire una persona que no es cristiana. Aborrece, rechaza y repudia la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay maldad en su corazón y la palabra de Dios discierne los pensamientos, penetra hasta partir el alma, los huesos, las coyunturas, etcétera, etcétera. Entonces, como tú y yo no aborrecemos a Dios, entonces este versículo, si este versículo fuera así, como nos han explicado, pues entonces tampoco llegan las maldiciones. ¿Por qué? Porque es que tú y yo no aborrecemos a Dios. Miren, hay una cosa que está arraigada en las personas. ¿Y por qué haces eso?
Así me enseñó mi mamá. Es que no, toda mi familia, mis abuelos, mi papá y mi mamá, y siempre hemos sido católicos. Mire cómo se heredan adorar a ídolos, porque eso es ser católico, adoración a ídolos. Entonces, mi abuelo, mi bisabuelo lo hizo, mi abuelo lo hizo, mi papá y mi mamá lo hicieron, entonces yo heredé eso. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Acercarte a Cristo, pedir perdón y automáticamente la maldición será cortada. ¿Quién la va a cortar? Cristo Jesús, porque eso leímos en Juan 8:36. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, las maldiciones, hermanos, no nos pueden llegar. De pronto tú te haces alguna pregunta, pastor, y entonces cuando suceden cosas malas en nuestra vida, cuando estamos pasando por cosas, de pronto que económicamente o no consigo un trabajo, o me echaron del trabajo, o de pronto me pasan cosas malas en la calle, en algún lugar, pastor, ¿estoy en maldición? La pregunta es, ¿Job estaba en maldición? Al contrario, Job estaba en bendición. La gloria de Dios estaba sobre Job. ¿Por qué? Porque la bendición no consiste en los bienes materiales. La vida del hombre no consiste en los bienes materiales que posea. La vida del hombre consiste en Cristo, que es el que da la vida. Entonces hay cosas, hermanos, que son normales que nos puedan suceder a nosotros, como que nos dé gripa, que nos duela la cabeza, que nos duela una muela, que de pronto tú vayas corriendo y te tuerzas un tobillo. Bueno, son cosas, los deportistas se lastiman, de pronto el que trabaja en construcción corre con el riesgo de machucarse un dedo, y eso no quiere decir que estés en maldición. Eso quiere decir que debes tener un poco más de cuidado. Pero hay cosas que ya verdaderamente hay personas dicen, pastor, yo trabajo y mi situación económica no mejora. Por más que le doy los medicamentos a mi hijo o me los tomo yo y hago y esto, pero no se recupera. Pero cada 31 de octubre sale a celebrar Halloween. Pastor, es que, bueno, y sacamos excusas. Entonces debemos analizar, mirar nuestros antepasados, averigua qué prácticas tuvo tu abuela, tu abuelo, tu papá, tu mamá, y no pecados, porque si tu abuelo fue un adúltero, ya Dios te dice que debes arrepentirte de ese pecado y no tienes por qué practicarlo. Pero sí analiza de pronto qué prácticas puedes estar teniendo en tu vida. De pronto todavía te cuesta bajar esa imagen ay, es que esa me la regaló mi abuelita y esa imagen es de la virgencita de no sé quién. Y es que ahí está, pero yo no la idolatro, pero yo ahí la tengo porque ese fue un regalo de mi abuela. O hay personas que guardan la medallita para la buena suerte que le regaló el tatarabuelo. Y hay personas que tienen cantidad de cosas que a Dios no le agradan. Yo te invito en esta noche a desprenderte de eso, a deshacerte de eso, para que Dios traiga libertad a tu vida. Que Dios no te visite por tu maldad, sino que Dios te visite para bendecirte, para sanarte, para liberarte, para restaurarte, y que la gloria de Dios pueda habitar y reposar en tu vida, en los tuyos, en tus hijos, en tu esposo, en tu esposa, por la obediencia que tú y yo tenemos delante de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para que no hayan maldiciones en nuestras vidas. Por la idolatría. Recuerden que hasta un celular se puede idolatrar. Podemos idolatrar a nuestros hijos. Hay personas que idolatran a su esposo o su esposa.
Ay, es que no, mi esposo, mi esposito, y no sé qué. Y el esposo le dice, no me va a la iglesia. Y, ay, si es que lo que diga mi esposo. Pero Dios le dice, hey, no seas grosera. No, sigue siendo grosera. A Dios no le hace caso, pero al esposo sí. Eso es idolatría, porque le está dando el primer lugar a un ser humano. Sí, es tu esposo, pero escúchame bien. Lo que Dios te está pidiendo es para bendición de tu vida. Y tu esposo puede decir, uy, pero ¿por qué mi esposa, si aunque va a la iglesia, es tan grosera? Es bien vulgar. ¿Por qué? Entonces todo lo que Dios nos pide es para bendición. Y ese testimonio va a ayudar para nuestro esposo o nuestra esposa ganarlos para el Señor. ¿Qué quiere Dios? Que tu hogar y mi hogar estén en bendición y no en maldición. Que tu economía y mi economía sean economías de bendición y no de maldición. Que nuestros hijos estén en bendición y no en maldición. Hermanos, las prácticas con las que venían las generaciones pasadas, nosotros debemos deshacernos. Y algo muy importante que también Dios le pidió al pueblo de Israel: no practiquen, no hagan lo que hacen esas naciones a las cuales tú vas a entrar. No hagan lo mismo que ellos. Pero hay mucha gente que llega a un lugar y como ven que allá toman, pues toman. Como ven que insultan, insultan. Como ven que practican X cosa, lo hacen. La Biblia dice, no te conviertas a ellos, que ellos se conviertan a ti. Y ese nuestro testimonio debe ser para el cambio de los demás, para el cambio de otras familias y poder ser de bendición y no de maldición. Hay personas que dicen ser cristianas y no son de bendición para otras personas. Son de maldición. ¿Por qué? Porque la familia o la persona que los ve dice, uy, esa señora es cristiana. Si eso es ser cristiana, yo no quiero. Porque ella es bien grosera, porque ella es bien vulgar, porque ella es bien chismosa, porque ella, aunque tiene su falda larga, es bien metida y bien abusiva. Entonces, si eso es ser cristiano, dicen las personas, yo no quiero. Entonces estás siendo de maldición. Pero si las personas dicen, oiga, esa señora, uy, Dios la ha cambiado y la ha transformado, nos ayuda, ora por nosotros, no es chismosa, no es metida. Pues hay personas, hermanos, que pueden estar en maldición sin saberlo y piensan que, uy, que Dios mío, que son, mejor dicho, unas peritas en dulce. Entonces, esto se trata de examinar mi vida delante de Dios. Se trata de examinar mi corazón, mi manera de vivir, de pensar, de actuar y de buscar en mis generaciones pasadas qué prácticas tengo yo, que las heredé y que a Dios no le agradan. ¿Para qué? Para acercarme delante de Dios y pedirle perdón para que Dios traiga libertad a nuestras vidas. Mis hermanos, hermanas queridas, gracias por haberse conectado. Oramos a Dios para que mañana Dios nos dé el privilegio de conectarnos a nuestro tiempo de oración. Recuerden, 5 de la mañana estaremos conectándonos a orar, a clamar por nuestras peticiones, a darle gracias a Dios. Tenemos motivos de sobra para dar gracias a Dios y pedirle al Señor perdón, y que toda maldición sea sacada de nuestra vida, porque estoy seguro que tú y yo anhelamos vivir en bendición y ser de bendición para otras personas. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús damos gracias por este tiempo. Una vez más damos gracias por la lluvia, damos gracias por tu infinito amor, gracias por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, por cada persona, Padre eterno, que se conecta a esta transmisión, Padre, a recibir de tu palabra cada 8 días, cada domingo.
Señor, yo ruego para que tú bendigas sus vidas, sus hogares. Y ruego, Señor, te pido que nos des discernimiento y sabiduría para que podamos detectar